tal? Muy buenos días, estamos comenzando nuestro FENTalk de hoy. Tenemos un gran invitado, experto en todo lo que tiene que ver con el mundo de Venture Capital y por lo tanto nuestra charla conociendo el ecosistema de Venture Capital. Nos acompaña Richard Hansel, abogado de la Universidad de los Andes. Él es magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez. Adicionalmente, Richard es miembro permanente del capítulo AEF Family Office de la Asociación de Empresas Familiares de Chile. Bueno, ejerce como abogado tributarista desde hace más de 10 años, formado en el área de consultoría de Ernst & Young, lo que hoy conocemos como EY, fundador de Recabarren y Asociados, donde participó como socio, para luego reemprender en HCG. Adicionalmente, Richard ha incursionado en el mundo del emprendimiento, es socio fundador de Neuen Capital, empresa formada para facilitar la inversión en Venture Capital, Private Equity y proyectos ESG. Es emprendedor de espíritu y está en un camino para seguir mejorando como golfista. Bueno, sin más demora, los dejo con ustedes, con Richard Hansel. Hola Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Claudio, gracias por la presentación. Efectivamente, es un proceso largo el del golf, es mucho más largo que probablemente que el de la inversión. Gracias por tenerme, gracias por recibirme, gracias a la universidad. Y efectivamente, bueno, el resumen que tú hacías, yo soy abogado de carrera y emprendedor de espíritu. He estado metido en el ecosistema hace más de una década, tanto como emprendedor como asesor de emprendedores, con todos los dulces y agraz que tiene el ecosistema. Y bueno, la idea hoy día es que conversemos al final del día, generar un poco un awareness, cómo estamos en Chile en esta industria del Venture Capital, qué está pasando hoy día, qué pasó durante el último año, qué podemos esperar en el contexto sociopolítico que tenemos en Chile y en Latinoamérica, y cómo se ve la inversión en Venture Capital de aquí al futuro. Yo preparé una breve presentación, porque la idea es que vayan saliendo estos conceptos, que después podamos hacerlo un poquito más dinámico con las preguntas de quienes nos acompañan hoy día en la audiencia. Así que voy a presentar una pequeña presentación simplemente para tener como respaldo. Vamos a partir con de qué vamos a conversar hoy día, porque para ordenar un poquito, porque el mundo del Venture Capital es tan amplio y es tan profundo hoy día que podríamos estar 2 horas hablando fácilmente de esta industria. Entonces vamos a ordenarlo un poquito, saber de qué se trata el ecosistema en términos generales, qué es un startup o un emprendimiento, dónde estamos hoy día parados en términos de oportunidades en esta industria, y un poquito vamos a hablar los detalles después de cómo se materializan las inversiones, de qué me debo preocupar, y después vamos a interactuar un poquito con la audiencia, tratando de responder las preguntas que lógicamente van a tener, porque esto da para mucho, como dije de un principio. Entonces, para partir, quería partir de lo básico. ¿Qué es el Venture Capital? El Venture Capital, al final del día, es un anglicismo para referirse al capital de riesgo. Eso es lo que propiamente estamos hablando. Y en términos muy generales, se entiende que el Venture Capital es la inversión en este tipo de empresas que tienen un gran potencial de crecimiento, un gran potencial de escalabilidad, hoy por hoy muy ligado al mundo de la tecnología, pero como es capital de riesgo, no se limita solamente a los startups. También hay inversión de impacto, hay proyectos ESG, hay private equity dentro del mundo del capital de riesgo, y lo importante es que tenemos que tener presente que estas inversiones son reflejo de un tipo de activo, es un asset class, y no es simplemente lo que hace tiempo atrás se entendía como la apuesta en una empresa que podría fácilmente morir. No, toda la industria del Venture Capital ha ido evolucionando en el tiempo, se ha profesionalizado un montón, y hoy día es considerado
un asset class que no puede ser obviado por ningún inversionista. Todo portafolio, esto se sabe en economía, digamos, ustedes saben mejor que yo, que todo portafolio que le falte un tipo de activo es un portafolio que está relativamente cojo. Por lo tanto, hay que tomar en serio la industria del venture capital, el capital de riesgo, y considerar este asset class dentro del portafolio, ya que está ampliamente comprobado que la industria tiene rendimientos que son positivos y que es un activo interesante para diversificar mi portafolio de inversión. Entonces, teniendo esa consideración general de lo que es el capital de riesgo, vamos un poco al detalle, que es una startup propiamente tal. Como ya dije, es una empresa que está creciendo, que tiene un componente de innovación, que puede ser fácilmente escalable. ¿Qué quiere decir escalable? Que yo puedo hacerlo crecer rápidamente, puedo llevarlo a otros países rápidamente, y que en un corto periodo de tiempo esa empresa se va a valorizar importantemente, ¿ya? Los crecimientos en este tipo de empresas son mucho más dinámicos, mucho más rápidos, y dependen de ciertas variables que son distintas al mundo de la empresa convencional. Lo vamos a ver un poquito más en detalle más adelante. Pero habiendo dicho eso, suena muy glamoroso, suena muy interesante cuando uno dice startup y dice unicornio y dice crecimiento exponencial, exit, IPO y un montón de términos que son muy rimbombantes. Pero a mí me gusta partir también señalando que el mundo del emprendimiento, el mundo del startup, es una carrera larga también. Hay mucho sacrificio, hay mucho dolor, hay mucha soledad a veces en los emprendedores, y es algo que les quiero compartir para que también vayamos entendiendo cómo se va construyendo esta industria, cómo las empresas que llenan este espacio han llegado a estar ahí, las que han logrado llegar ahí, porque hay un alto porcentaje que se queda en el camino por distintas razones. El financiamiento es una de ellas, pero hay un montón de otras razones. ¿Por qué? Porque una empresa de este tipo, cuando empieza a generar una idea, a innovar, a incorporar tecnología dentro de sus procesos, tiene un montón de déficit en lo que es asesoría, recursos, contactos, en fin, talento que requieren para manejar la empresa, para hacerla crecer, para tener mejores contratos, un montón de otras cosas que son realmente un verdadero sufrimiento en el mundo del emprendimiento, y que es importante que los inversionistas, cuando quieren entrar en este mundo, lo sepan y lo entiendan, porque al final del día eso también facilita las conversaciones, con los emprendimientos facilita los procesos de inversión, cuando uno entiende más de dónde viene la empresa, de dónde viene el fundador, de dónde viene el equipo, etcétera, etcétera. Entonces, por eso lo resumo con que las startups no solamente necesitan dinero. Hoy día el acceso al financiamiento se está facilitando, de cierta manera hay un montón de otras cosas nuevas que están facilitando el acceso al financiamiento, muchas a través de cripto y cosas que están surgiendo en estos días, pero no es lo único que necesita un startup. Y eso es importante considerarlo cuando yo voy a analizar este asset class, no cuando voy a ir a invertir en una startup particular, sino cuando analizo cómo diversificar mi portafolio. Es importante entender de dónde vienen y para dónde van. Y habiendo dicho eso, ¿qué conforma el ecosistema? Y aquí me voy a detener un poquito en desmembrar la composición del ecosistema. Este ecosistema, que es global, o sea, no hay ecosistemas parciales, digamos, todo esto es global, tiene un montón de participantes, y aquí yo simplemente estoy enunciando algunos. Ya sabemos que es una startup, pero también hay que entender que este asset class está presente en distintos estamentos de la sociedad, pública y privada. Muchos gobiernos en el mundo están enfocándose en la inversión en venture capital, o la adopción de startups o emprendimientos dentro de procesos de políticas públicas. Lo hemos visto mucho en Europa, hay países que se han digitalizado 100%, y eso lo han hecho con la ayuda de emprendimientos tecnológicos, etcétera, etcétera. Pero además de eso están los distintos tipos de inversionistas. Vamos a conversar después un poquito de cómo se fragmentan los inversionistas. En Chile conocemos básicamente a los fondos de inversión, que hemos avanzado un montón en fondos de venture capital, que todavía queda mucho espacio para crecer, y se están haciendo cosas muy interesantes con la Chilena Venture Capital, etcétera, etcétera. Y estamos empezando a incursionar en otros tipos de inversión, como es el corporate financing o el corporate venture, donde una empresa ya establecida está adoptando
startups para mejorar o agregar valor a sus propios bienes o servicios, o están directamente generando una línea de venture en que están invirtiendo en emprendimientos que pudieran servir dentro de su mismo negocio o de su mismo giro, o ampliando el giro hacia el futuro. Pero adicionalmente a eso, están los inversionistas ángeles, tenemos sociedades de inversión, tenemos personas de alto patrimonio, tenemos instituciones financieras, hay muchos bancos que están invirtiendo sobre todo en la industria del fintech, tenemos fondos previsionales, hay distintos ejemplos en el mundo que también están invirtiendo en startups y están generando portafolios dentro de sus propios portafolios directamente de Venture Capital. Hay fundaciones que se dedican a apoyar el emprendimiento con financiamiento y con otro tipo de recursos. Y en nuestro país, como estamos avanzando a cierto paso, pero estamos avanzando en esta industria, tenemos que preocuparnos de quién está invirtiendo, cómo se está invirtiendo y cuál es el foco, o sea, a dónde quiero llegar. No es una casualidad que en Chile hayamos tenido casos de éxito recientes que son muy rimbombantes y muy atractivos, digamos, todos los casos que ustedes conocen, entre ellos Notco, Cornershop, Betterfly y otros más. Y eso demuestra que Chile tiene un tremendo potencial para avanzar en el crecimiento de la industria, del ecosistema, de las startups, y generar nuevos unicornios, centauros, las palabras que se quieran. El punto que quiero dejar marcado en esta parte es que esos mismos ejemplos de unicornios o grandes emprendimientos que han llegado a una meta importante, no han sido capitalizados propiamente tal en Chile. No hemos sido nosotros los chilenos los que hemos apoyado mayoritariamente a estas empresas. Aquí tenemos players de otros países, especialmente los mexicanos, los colombianos, que han visto este potencial en Chile y han venido a invertir, y han tomado estos emprendimientos chilenos y los han ayudado y los han apoyado en su crecimiento, y finalmente han hecho lo que se conoce como el éxito o eventualmente un éxito, una venta de estas empresas, capitalizando el valor que se generó, o sea, ganándose lo que corresponde por haber utilizado esta oportunidad en una etapa temprana. Y hacia allá debiésemos estar mirando. Nosotros, a mí me toca tanto por el lado de la consultoría como el lado del Venture Capital, inversionistas que me han dicho, bueno, pero ¿cómo se nos pasó Notco? ¿Cómo se nos pasó Cornershop o Betterfly? Y es bien divertido, porque yo les digo, mira, aquí lo estamos conversando hace más de 10 años y nadie ha tomado realmente la bandera de voy a empezar a invertir en serio en esta industria. Bueno, sabemos que sí, sabemos que hay familias o family office o empresas que ya están estructurados para invertir en Venture Capital, pero en términos generales nos ha faltado avanzar en esa dirección. Y ahí es un tema al final del día de todos. El término actualmente es la democratización de la inversión en Venture Capital. Hay un montón de crowdfunding donde cualquiera puede empezar a invertir en este tipo de activos, pero nos falta ya un empujón como sociedad. No estoy diciendo que sea solamente un tema de motivación o de valentía o de lo que fuera, sino que es algo que tenemos que estructurar correctamente, y estructurar tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado. Faltan políticas públicas aún que nos acompañen en esta industria para fortalecerla y hacerla crecer y hacernos más visible, y también está el mundo privado que tiene que ya asumir esto como, reitero, un asset class muy importante dentro de su portafolio o de sus inversiones en términos generales. Adicionalmente a eso, bueno, todos conocemos la situación sociopolítica del país, la situación económica global, y es importante considerar que este tipo de activo también puede ser considerado como un safe harbor de inversiones, donde yo voy a resguardar parte de mi patrimonio invertido en startups, porque es un activo seguro desde el punto de vista de que sociopolíticamente nadie va a atacar en la industria del emprendimiento. O sea, hay un tema ahí de qué es lo políticamente correcto. Entonces también es un atractivo hoy día para que lo tengan presente y lo consideren si es que están pensando ingresar en esta industria. Hablemos entonces un poquito de lo que ha pasado. Uno diría, bueno, 2021 fue un desastre económico, incertidumbre por todos lados, pero si nos vamos a lo que pasó en Latinoamérica, la inversión en Latinoamérica se multiplicó por mucho respecto de las inversiones que habíamos tenido en Venture Capital durante la última década. Dependiendo de dónde uno vaya a buscar la información,
el total de inversión en Latinoamérica fue entre 15 y 20 billones de dólares en Latinoamérica, que es mucho más de lo que se había invertido durante los últimos 10 años en la región. Y hay un dato muy importante, que de esos billones de dólares invertidos, 2.9 se hicieron en Chile. O sea, eso muestra que nos estamos abriendo, estamos avanzando hacia una consideración real de este tipo de activos dentro de los portafolios de inversión, demostrado por el nivel de deals que tuvimos en Chile y el nivel de inversión que tuvimos en Chile. Esto ha sido un récord histórico. La región en general hoy día es considerada como un hotspot de inversión en emprendimiento, un hotspot, un lugar muy atractivo por el potencial de emprendedor que tenemos y por el talento humano que tenemos en estas empresas denominadas startups o emprendimientos tecnológicos, etc. Entonces, veamos esto porque debiera realmente movernos el suelo, es decir, o sea, el nivel de inversión que estamos viendo está en un alza, está creciendo. Este año ha sido el primer cuarto, ha sido un poquito más lento por un montón de consideraciones, entre ellos la guerra Rusia-Ucrania, pero sabemos que nos estamos moviendo rápidamente a una mayor inversión y estamos viendo todos los resultados. O sea, durante el 2021 se crearon más unicornios que en toda la historia de Latinoamérica. Antes teníamos 1, 2 con suerte en Latinoamérica, y el año pasado vimos prácticamente 20 unicornios nacer gracias a este tipo de inversión. Y sabemos cómo les está yendo y cómo siguen creciendo estas empresas en el mundo. Así que es una cosa que tenemos que mirar bien de cerca y estar bien a caballo con lo que está pasando en términos de la inversión. Por supuesto, esto yo lo saco de lugares públicos. Aquí estamos viendo información de Crunchbase, estamos viendo información de la Latin American Venture Capital Association. Esto todo lo pueden encontrar en Internet y hay mucha información más que, por supuesto, no vamos a alcanzar a conversar acá por tiempo, pero para que lo sepan, es fácilmente accesible y bien interesante ir revisando lo que está pasando en la industria. Dicho eso, si ustedes, claro, ven este montón de inversión que se está haciendo, los resultados exitosos que estamos teniendo, la pregunta es ¿dónde voy a encontrar yo estas oportunidades? Y la verdad es que hay mucho donde encontrar. Nosotros tenemos ciertas organizaciones que son muy visibles, donde hay emprendimientos que ya han crecido y que son muy visibles, pero existe a su vez un montón de emprendimientos sumamente atractivos, con mucho potencial de crecimiento, que no tienen la misma visibilidad que otros, por ciertas barreras de entrada, por la generación de contactos, por la falta de alguien que sea un poquito más marketero para posicionar la marca, lo que fuera, pero existe mucho potencial y mucho emprendimiento realmente interesante para invertir. Y ahí es importante considerar dos conceptos que son muy importantes cuando estoy pensando en invertir en este tipo de activos. Uno es el cómo se busca, el scouting. El ir a encontrar un emprendimiento, revisarlo, que esté de acuerdo a ciertos hitos o cumplimiento de metas, que tenga un buen modelo de negocio, etc. Y esa segunda etapa se llama screening, que es donde yo analizo una empresa para decir, bueno, estás fit, estás en posición de levantar capital, estás en posición de salir al mercado, o te falta cumplir con ciertas cosas y se profesionaliza antes de salir al mercado. Y eso se conoce como un de-risking o una baja del riesgo dentro de una industria que es esencialmente de riesgo, pero tratando de bajar un poquito el riesgo para que la inversión en este tipo de activos sea un poquito más segura, un poquito más profesional. Dependiendo del tipo de inversionista, hay quienes sabemos, hay grandes ejemplos de familias o de family office que se han estructurado para invertir en este tipo de activos, pero la gran mayoría no lo hace. Y no lo hace por una razón bien lógica. O sea, yo tengo mi portafolio generalmente distribuido entre inversiones financieras convencionales, inversiones inmobiliarias, y no tengo una estructura preparada para este tipo de activos. Vemos en muchos casos que se presentan proyectos a un family office o una sociedad de inversión y se junta el emprendedor con el gerente de inversiones. Y esa conversación es muy divertida de ver, porque el gerente de inversiones siempre está interesado en el proyecto, le encanta, pero siempre termina rechazándolo o postergándolo
porque el gerente de inversión está formado básicamente para correr, para salirse del riesgo. O sea, hay una dicotomía bien interesante y bien divertida que por un lado les encanta el proyecto, por otro lado dicen no puedo porque esto tiene un nivel de riesgo tal que a mí me va a afectar en lo que estoy haciendo y en las inversiones y en el retorno que estamos buscando. Entonces, las estructuras que se han profesionalizado más en esto tienen un gerente de inversiones pero que esté dentro de la industria, o sea, es un gerente de nuevos negocios más que un gerente de inversiones. Y ahí hay una generación de valor dentro de la estructura que es importante. Muchos no quieren o muchos no tienen la posibilidad de generar una estructura de inversión en Venture Capital. Y ahí es donde entra la tercerización. Aquellas personas que te pueden ayudar a encontrar un emprendimiento, que te pueden ayudar a invertir, que te pueden ayudar a hacer el seguimiento, que te pueden ayudar a sentarse en la mesa con el startup para ayudarlo a crecer con recursos que no son financieros. Y ahí es bien importante que esa tercerización sea con gente responsable, gente que entienda del mercado y de la industria, como Newen, por ejemplo, entre muchos otros. Ahí hay un trabajo importante que han hecho los fondos de Venture Capital, que también se han profesionalizado mucho dentro de los últimos años. Pero la idea con la que quiero que se queden es que si estoy solo y quiero entrar en esta industria, tengo que asesorar, tengo que entrar, meterme, entender. Por eso partimos viendo lo que es un startup, los dolores que tiene, cómo funciona la industria. Hay que entender, hay que asesorarse y hay que estar preparado para este nuevo tipo de activo en el que voy a invertir. Entonces, una vez que ya estoy dentro del ecosistema, ya más o menos entiendo dónde voy, estoy asesorado, estoy tercerizando la estructura para invertir, ¿cómo invierto? Y aquí da para otra charla completa. Pero lo voy a resumir de la siguiente manera. La inversión en este tipo de activos puede ser básicamente a través de capital directo, o sea, hacer un aumento de capital en una empresa, o puede ser deuda, prestarle flujos o prestarle recursos a la startup. Muchas veces se hace un mix de ambas. Insisto, dependiendo de la etapa, dependiendo del tipo de inversionista. Pero el mix sería, por ejemplo, te hago un aumento de capital por 100 pesos y te presto 100 pesos al mismo tiempo. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, hay beneficios legales, administrativos y sobre todo tributarios. Porque cuando yo le presto la plata a alguien, estoy generando interés y el día que me lo devuelvan es un flujo que no es tributable y por lo tanto es bastante eficiente para poder invertir en eso. Y pasado ese primer layer de cómo, a través de qué tipo de inversión entro, vamos a ver que existen muchos términos, muchos anglicismos, y aquí he resumido algunos, que se ocupan en la inversión, como las notas convertibles, el SAFE, el KISS, los stock options y un montón de otras cosas. Para que ustedes más o menos se interioricen, la nota convertible es un poco el mix que les estaba diciendo. Y una nota convertible en simple se traduce en que yo le presto plata a una empresa y ese préstamo, dependiendo del cumplimiento de ciertas condiciones, yo lo puedo convertir en acciones de la misma. Eso generalmente va con un descuento, por lo tanto estoy entrando un poquito más barato que el resto, etc. El SAFE y el KISS son instrumentos que básicamente existen en Estados Unidos, pero que los hemos adoptado más que nada por el lado comercial en Chile para fomentar la inversión. SAFE significa Simple Agreement for Future Equity, que es muy parecido a la nota convertible, y el KISS es otro tipo de inversión que lo han adoptado más bien en el hemisferio norte, desde creaciones que han hecho grandes inversores o inversores institucionales como Y Combinator u otros que están específicamente en Estados Unidos. Y el stock option, al final del día, también es interesante que lo sepan, porque el stock option es muy utilizado para la retención de talento o para la incorporación de talento, y es una herramienta que me permite a mí, a mis ejecutivos clave, entregarles participación de la sociedad tributariamente eficiente, o a los asesores de la empresa, consultores, como podría ser un abogado, un asesor financiero, un contador o lo que fuera, de entregarles también un pedacito de la empresa para que se hagan de ese salto en el valor de la empresa en el futuro. Entonces, imaginemos que ya sabemos cómo vamos a invertir, de qué me tengo que preocupar cuando voy a invertir en este tipo de activos. Y aquí hay muchas cosas de las que preocuparse, pero yo siempre lo resumo en 5 cosas que son fundamentales. Y aquí créanme, porque se los digo por experiencia propia, no solamente porque lo he visto en clientes, sino que lo he visto también en mis propios emprendimientos.
Lo primero y más fundamental es el equipo. O sea, cuando a mí me presentan un proyecto, yo necesito saber quién es el equipo, quién está empujando este carro, cuál es el compromiso que ese equipo tiene. ¿Están realmente ahí porque creen en la visión que tuvo un fundador y están todos empujando este carro hacia el mismo objetivo? ¿O son equipos que están ahí porque simplemente le están pagando un sueldo, porque el día de mañana quieren hacer el éxito de la empresa, pero realmente su motivación no está en la empresa, sino que está en el resultado? Esas cosas hay que preocuparse y es un tema bien sensible, pero muy, muy importante. Después, ¿quién es el fundador? ¿Quién es el que creó esta idea? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su motivación? ¿Cuál es su visión? Más allá del papel que les presenten con la misión y la visión del emprendimiento, ¿cuál es su visión personal? Conocer al fundador, a sus cofundadores. Es importante que existan varios fundadores o varios cofundadores, porque existen muchos llaneros solitarios con grandes ideas, grandes emprendimientos, pero ¿qué pasa si ese fundador tiene un accidente o Dios quiera no pase, pero le pasara algo que le impide trabajar o le impide continuar con el trabajo? Ahí hay un problema para la inversión que es bien importante. Tercero, ya entrando más en lo técnico, hay que preocuparse muchísimo de cuál es el modelo de negocios. Y este es un término que es muy manoseado en la industria, pero que al final del día quiere decir qué es lo que estoy haciendo, dónde estoy agregando valor, cómo lo voy a salir a vender, quién es eventualmente mi comprador, y temas que son ya un poquito más financieros, entrando en el área más financiera, que tengo que yo entender correctamente antes de invertir. Pasa mucho que llegan grandes ideas, o sea, si llega una persona y me dice, mira, tengo la cura para el cáncer, yo voy a querer invertir ahí, pero ¿cómo lo va a hacer? ¿A través de qué? ¿Con qué grupo de gente? ¿Con qué tecnología? Todas esas cosas son el modelo de negocio que son importantes entenderlos antes de invertir. El cuarto punto, que también es sumamente importante, es la valorización. Yo veo todos los días empresas que me presentan proyectos con una valorización y me dicen, mira, mi empresa vale ya $100 millones. Mi respuesta no es no, pero es, ok, pero ¿por qué? Y ahí uno ve que las valorizaciones resisten mucho, como decimos en la industria, el Excel aguanta todo. Lo importante entender es que la valorización de este tipo de empresas no necesariamente es la misma valorización financiera que tenemos de inversiones financieras convencionales. O sea, un startup no se puede medir por un flujo descontado, o sea, proyectar a 5 años, poner una tasa de descuento y decir, bueno, esto es lo que vale la empresa. Hay muchas otras variables, hay muchos métodos de valorización de una empresa de este tipo. Y es importante que las personas que lo vayan a valorizar sepan cómo se valoriza. Utilicen correctamente los mecanismos, utilicen los validadores para este tipo de industria, porque es muy distinto. Es lo que pasaba con lo que les comentaba respecto del gerente de inversiones de un family office. Él ve el Excel, el financiero, que está muy bien, pero es una industria distinta, son activos distintos. Cuando nos pasamos a este otro tipo de industria, a este otro tipo de activos, yo les puedo decir, existen más de 20 métodos de valorización de startups, que dependen de distintas variables, algunas del modelo de negocio, algunas del flujo futuro, algunas de la industria y la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante, muy importante, que quien haya valorizado esa empresa sea alguien que entienda el ecosistema, maneje los mecanismos de valorización y sea, al final del día, acuérdense el concepto de-risking, le esté bajando un poco el riesgo a la inversión. Y por último, algo que se pide en cualquier tipo de emprendimiento es la atracción. O sea, qué es lo que ha hecho, dónde partió, dónde está hoy día, y eso es básicamente la atracción de un startup. Y con eso yo creo que, en honor al tiempo, para poder dejar espacio para preguntas, yo creo que con eso debiéramos más o menos tener una pincelada de lo que implica la industria, el ecosistema del Venture Capital. El llamado, por cierto, siempre es a interiorizarse, estudiar, aprender. Y ahí, bueno, qué mejor que la FEN, que conoce, tiene mucha gente muy a caballo con esto, muy profesional, y ellos, por supuesto, que son un pilar fundamental para el crecimiento de esta industria en el futuro. Claudio, no sé si estamos bien en tiempo, si tienes alguna duda. Yo encantado de seguir hablando, pero podría estar todo el día, entonces mejor Sí, manéjalo tú. mira, estamos perfectos y perfecto también para ir comentando algunas cosas y recibiendo todas las preguntas que tiene el público.
la primera pregunta que nos hace Tomás Vespremi es, ¿qué te parece la adopción del SAFE en Chile, pensando que hoy no tenemos una naturaleza jurídica reconocida, pero es la herramienta más utilizada en el mundo del Venture Capital a nivel internacional? Sí, es muy buena la pregunta y algo mencioné yo cuando pasé por ahí. Dije, bueno, el Simple Agreement for Future Equity, que esa es la sigla del SAFE, en Chile se utiliza mucho. Y, oh, lo vamos a hacer a través de un SAFE. Ok, pero como eh, eh, bien señala esta persona, tenemos que atender a la legislación y a la naturaleza jurídica que cada tipo de instrumento tiene en un país determinado. En Chile, antiguamente en las sociedades se hacían aportes por capitalizar. Era una figura que existía ampliamente en nuestra legislación. Y era básicamente que yo le entregaba plata a la empresa y lo capitalizaba después. ¿Ya? Eso no tenía la naturaleza ni de préstamo ni de capital directamente. El SAFE es una figura muy similar a esa. Yo le estoy entregando recursos a una empresa, que no los estoy entregando directamente como capital, pero que sí los puedo capitalizar en el futuro. Entonces ahí el SAFE pasa a tener una naturaleza similar a la de la nota convertible. ¿Ya? La nota convertible sabemos que efectivamente contiene una operación de crédito de dinero que es un préstamo en su origen, pero que puede ser capital después. Entonces, está muy buena la pregunta porque cuando les digan SAFE, ustedes tienen que hablar con el abogado o con su asesor en la industria del Venture Capital para entender qué efectos legales y tributarios tiene ese documento que se denomina SAFE y que en cada caso hay que revisar, porque a veces se construye como un préstamo o a veces se construye como otro tipo de aporte. Es muy buena la pregunta y me da para motivarlos a que revisen bien con sus asesores cuando les ofrezcan este tipo de inversión. Oye, buenísimo. Mira, y acá tenemos otra pregunta que tiene que ver con el... ¿Es complicado realizar inversiones en este tipo de activos? ¿Cómo invertir en Venture Capital? Suena complejo, ¿cómo lo hago? También suena como que necesito una cantidad enorme de recursos para poder ingresar a este mercado. ¿Cómo lo hago? Efectivamente. Sí, y es lo que señalaba. Hoy día existen montones de herramientas para invertir en Venture Capital. Lamentablemente no hay muchas de ellas que estén validadas. Entonces, ¿dónde voy a buscar yo la oportunidad? ¿Voy a hablar a un fondo? ¿Voy a hablar con un Newen Capital? ¿O voy a Brota? ¿O alguna otra plataforma de crowdfunding? Sí, efectivamente, eso existe. El crowdfunding está creciendo mucho. El punto es que hay que hacerlo ordenadamente, hay que hacerlo estudiadamente. Si yo empiezo a invertir a tontas y a locas en distintas cosas, uno, no voy a tener control de qué tipo de empresa en qué tipo de empresa estoy invirtiendo, cuál es el equipo, cuáles son los hitos, las etapas de cumplimiento, etcétera, etcétera. Entonces, yo le respondería que existen muchas oportunidades, hay que estudiar un poquito, hay que meterse. No es nada tan complejo de estudiar, digamos, pero hay que apoyarse en la gente que ya lleva mucho tiempo en la industria. Entonces, por ahí hay que buscar las oportunidades. Y lo importante también es considerar que no necesitamos los 10.000 millones de dólares para invertir en la industria. La industria del Venture Capital se nutre en una etapa inicial de inversiones que son bastante bajas. O sea, cuando tenemos nosotros la etapa que se denomina Friends, Families and Fools, que es la primera etapa para echar a andar un emprendimiento, la inversión que se requiere ahí es muy baja, pero también se busca no solamente, dentro de eso está los families, que es lógico, los friends, que son, bueno, los amigos que voy a conseguir para que me ayuden, y los fools, que es un término que no me gusta mucho, pero son terceros que ya están invirtiendo en una etapa muy temprana. Después de eso viene la etapa de pre-seed o pre-semilla, la etapa semilla, hasta después ya llegar a una serie. Pero en todas esas instancias, el ticket para entrar no va a ser el $1.000.000, no va a ser... son inversiones asequibles para cualquier tipo de inversionista. Y eso hay que ir buscando, como les decía, en distintos players que nos pueden ayudar a encontrar esa oportunidad. Buenísimo. Oye, y también la industria ha ido, si bien el Venture Capital existe ahí hace más de 10 años, hoy día ha ido evolucionando y ha ido acelerando sus procesos. ¿Cómo estamos nosotros en términos de talento
comparado con el resto del mundo? Muy buena pregunta. Esta pregunta me la han hecho antes y yo respondo de la siguiente manera. El hecho, a ver, nosotros sabemos que el polo de generación de emprendimientos tecnológicos, de startups, es Estados Unidos, ¿correcto? Donde las rondas de inversión son otro nivel, el nivel chileno multiplicado por 10. Entonces, nosotros hemos visto dentro de los últimos años que pasa algo bien interesante. Una startup americana está levantando capital en una ronda de, no sé, 5, 10, 15, 20 millones de dólares en una etapa temprana, ¿ya? Y estos emprendimientos americanos, los fundadores o el equipo, toman este capital levantado, 10, 15, 20 millones de dólares, se dan vuelta hacia Latinoamérica, muchos se dan vuelta hacia Chile y vienen a contratar talento acá para que los ayuden a desarrollar sus emprendimientos allá, por un costo que es infinitamente menor que el que tienen en Estados Unidos. Entonces, eso es un hecho que demuestra que Latinoamérica y Chile en particular tienen un tremendo potencial de conocimiento, de talento humano para el desarrollo de esta industria. Y además de eso, nosotros hemos visto cómo han surgido muchos emprendimientos. ¿Saben? Conocemos los unicornios que están en todas partes, pero mucho emprendimiento está creciendo rápidamente. Y eso demuestra también que existe mucho talento. Por ejemplo, si ustedes van hay una página que se llama Sunicorns, como Soon en inglés de pronto, Sunicorns, donde ustedes pueden ver cuáles son los próximos unicornios, quiénes van a llegar a ser unicornios dentro del próximo, dentro del corto plazo. Y ahí hay por lo menos 3 o 4 empresas que son chilenas. Están muchos brasileños porque su industria es mucho más grande y están más avanzados que nosotros. Y estamos nosotros ahí en segundo lugar peleando con Colombia, quién tiene más emprendimiento. Bueno, México y Brasil en primer lugar, y después Chile, Colombia como peleando quiénes van creciendo más rápido. Pero eso demuestra, por ejemplo, en la pregunta, demuestra todo el potencial que tenemos en la región y todo el potencial que tenemos en Chile. Oye, buenísimo. Mira, Alberto nos pregunta por la sigla FFOO. ¿Qué significa? Perdón, eso debe haber sido un error mío. FFO se traduce como Family Office. Y en el mundo de las inversiones, los Family Office tienen un rol preponderante. Entonces, hay distintos tipos de Family Office, está el Single Family Office, el Multifamily Office y un montón de otras cosas de construcciones, pero al final del día son inversionistas que vienen del mundo privado de la familia. Son súper relevantes y me imagino que aquí hay muchos de ellos escuchando, ¿no? Así que la invitación es, vean su portafolio, asesórense con asesores como Newen Capital para llegar a un portafolio que contenga este asset class para invertir en esta industria. Mira, y aquí nos llegó otra pregunta muy relacionada efectivamente con estas inversiones que de repente uno pierde o siente que pierde el control. Al invertir en startup, ¿cómo le hago seguimiento a que los hitos que me llevaron a tomar la decisión de entrar, si probablemente no formo parte del directorio o de quienes toman las decisiones? Es una súper buena pregunta. Y aquí no quiero hacer publicidad, o no quiero hacer más publicidad a Newen, pero el punto es que, claro, cuando yo voy a invertir, yo probablemente soy una persona que tengo otras actividades que me tienen ocupado durante mi tiempo, durante el día, digamos. Pero quiero invertir en este tipo de activos. Y justamente cuando fui a la FEN me contaron que hay que preocuparse de ciertos hitos, ciertos cumplimientos, la información, etcétera, etcétera. Entonces, si yo no tengo el tiempo, ¿cómo lo hago? Voy donde estas empresas o donde estos asesores que tercerizan esa función. O sea, Newen Capital, valga la redundancia, tiene el servicio de custodio de inversión. ¿Qué significa esto? Tú quieres invertir en este portafolio de startups, bueno, yo te voy a representar en esta inversión ante estas startups. Y yo voy a ser el que se preocupe del cumplimiento de hitos, de sentarme en la mesa, de entregar información mensual, etcétera, etcétera. Y te voy a reportar, te voy a entregar esta información a ti para que tú en una sola página puedas ir viendo cómo está funcionando tu inversión en este tipo de activos. Súper, buenísimo. Oye, y hay otro término que está muy de moda, que tiene que ver con inversiones de impacto. ¿Cuál es la diferencia entre Venture Capital y las inversiones de impacto?
Están muy buenas las preguntas, ¿eh? Aquí también podríamos estar otro día completo hablando de inversión de impacto. Pero es un tema en mi opinión, aquí hay distintas opiniones dentro de la industria, en mi opinión es un tema de género-especie. La inversión de impacto es un tipo de inversión de venture capital. O sea, la inversión de impacto es capital de riesgo también. ¿Ok? Sigue ciertas métricas y ciertos parámetros un poquito más distintos, un poquito distintos a la industria de la startup tecnológica. Pero comparten muchas cosas. Primero, es capital de riesgo. Segundo, todos buscan probablemente incorporar dentro de su propuesta de valor algo que sea un valor agregado social, medioambiental, gubernamental, de esa índole. Muchos van por el lado de la empresa B, en las empresas B tenemos mucho venture capital y mucho impacto. Entonces, para mí son parte de lo mismo, pero el foco, el enfoque es distinto. En un proyecto en una inversión de impacto, yo probablemente estoy buscando un retorno menos financiero, que no excluye que sea financiero, porque las inversiones de impacto tienen retornos positivos, pero estoy buscando más el retorno de la sostenibilidad, el retorno social, etc. Y por el otro lado del startup estoy buscando probablemente un mayor rendimiento por el potencial de crecimiento y la eventualidad de un éxito. No sé si me siguen, pero dentro de ese mismo concepto están todos los proyectos ESG que son inversión de impacto. Y hay muchos que trabajan en conjunto. Todos los proyectos de impacto se nutren de otros emprendimientos que son probablemente tecnológicos, pero que sirven un propósito. Entonces, básicamente género-especie. Oye, y tocaste un punto ahí interesante con los proyectos ESG. ¿Qué, si pudiéramos ahí definir qué son y hoy día cómo se ve la tendencia de esos proyectos y esos negocios? A ver, es bien sencillo. La sigla ESG es un anglicismo que significa Environmental, Social y Governmental. O sea, medioambientales, sociales y gubernamentales. Tiene que ver más con políticas públicas, con cómo desarrollamos proyectos o emprendimientos que tiendan al bien común, que tiendan a la sociedad. ¿Ok? Y aquí les puedo nombrar de lo que conozco. Proyectos de conservación. Hay proyectos de conservación que están naciendo y que son sumamente interesantes. Y eso nace como algo que todos debieran querer. O sea, hay que conservar el medio ambiente, Chile sobre todo, que es un polo, o sea, un punto específico dentro del globo que tiene que ser conservado. Bueno, ahí hay inversión, hay mucha gente en el mundo que está dispuesta a invertir en proyectos de conservación, especialmente hoy día en el sur de Chile, etcétera, etcétera, pero el día de mañana puede ser sobre un desierto, puede ser sobre la Antártica, un glaciar o lo que fuera. Ese proyecto tiene una finalidad medioambiental potente. No quiere decir que ese proyecto no pueda ser en parte lucrativo, porque hay muchas cosas que pueden surgir del proyecto de conservación. Externalidades positivas como, no sé, gastronomía, hotelería, educación, lo que fuera, pero surgen de un proyecto que está enfocado en la conservación. Y así con muchas otras cosas. Proyectos de educación, proyectos de crecimiento financiero de la población, etcétera, etcétera. Ese es el concepto de ESG. Oye, bueno, y sumar a eso que en general hoy día es impensado hacer un negocio eh, que no tenga un impacto positivo en el medio ambiente, en las comunidades, en todo lo que nos rodea. De hecho, Exactamente. es parte de la ventaja competitiva La que industria, se tiene en el nuevo mundo. y qué bueno que lo comente, porque la industria va hacia allá. O sea, hoy día es muy difícil encontrar una startup que no tenga un potente componente tecnológico y un potente componente de cuál es el valor que le agrego a la sociedad. Ahí, ojo, hay ciertos datos que son súper importantes de considerar. Si nosotros vemos que los millennials van a ser el 75% de la fuerza de trabajo en el mundo de aquí al 2020 y algo, 27, 28, el 88% de los millennials quieren trabajar solamente en empresas que tengan este tipo de impacto o este tipo de foco. O sea, imagínense el nivel del mercado de la fuerza de trabajo que solamente quiere ir para allá. El resto de las empresas que no tengan este foco o que no acompañen este tipo de emprendimiento o que no inviertan en este tipo de emprendimiento van a quedar fuera de lo que va a ser la fuerza de trabajo. Eso es súper impactante. Entonces son ciertos datos que hay que ir considerando porque hacia allá nos estamos moviendo y es parte un poco de lo que he estado yo tratando de explicarles. Y ahí, y dado esa nueva modalidad o ese nuevo escenario, ¿se vería afectado el emprendimiento chileno en este futuro cercano? Estamos a un paso.
estamos a un paso y por supuesto que el emprendimiento chileno se va a ver afectado por este tipo de métricas. Pero el emprendimiento chileno ojalá se viese afectado porque los que capitalicen el crecimiento de la industria del venture capital en Chile seamos principalmente los chilenos. O sea, yo tengo amigos mexicanos que tienen grandes fondos que han venido a invertir en Chile y que han capturado todo ese valor, y yo los miro y les digo, pero ok, pero me hubiese gustado mucho más que fuera un fondo local, o me hubiese gustado mucho más que fuera un inversionista ángel local. Ojo, ahí donde tenemos más posibilidad de crecer es tratar de nivelar a los inversionistas ángeles de los fondos de inversión. En Estados Unidos, por ejemplo, los fondos y los inversionistas ángeles son básicamente 50 y 50. En Chile, los fondos son 80 y los inversionistas ángeles son 20. Tenemos mucho espacio que crecer en inversionistas ángeles. ¿Y el inversionista ángel es quién? El que entra en etapas más tempranas, donde los tickets que se están buscando son de $50,000, $100,000. Inversiones que son pequeñas, pero que ya tienen esta curva que los puede llevar rápidamente a una serie A, a un inversionista institucional, a los fondos de venture capital. Entonces, en Chile vamos a tener todas estas cosas pasando muy rápidamente y hay que alcanzar a capturarlo. Y ahí es donde ustedes tienen también una misión súper importante que es la educación en esta industria. Oye, buenísimo. Y tenemos otra pregunta del público que tiene que ver con la actualidad y con cómo se está desenvolviendo el escenario actual. Bajo el complejo escenario económico en Chile, ¿ves oportunidades de empuje a los proyectos verdes por parte del gobierno? ¿Dónde acudir? ¿Corfo prioritariamente? Es una pregunta muy buena y muy amplia. Voy a partir con un comentario que no quiero que se tome como político, pero sí tenemos que entender que, al menos yo, el gobierno entrante no tiene, para mí, no tiene ciertas políticas públicas muy claras. Lo que ha hecho el Estado chileno en el tiempo, con Corfo, con los fondos apalancados de Corfo, han hecho la pega bien en la industria. Podría haber sido mucho más. Podrían haberse adoptado ciertas iniciativas de los privados que se pusieron en la parte pública, de las cuales hemos visto ciertos resultados, la ley de fintech, la posibilidad del fondo de fondos, las cosas en las que está trabajando la Asociación Chilena de Venture Capital, pero necesitamos una política pública muchísimo más robusta. Y ahí es donde no sé si este gobierno o el gobierno siguiente van a adoptar un estatuto Venture Capital, un estatuto Startup. Es eso donde debiésemos llegar. Entonces, yo les diría que sí, para buscar un proyecto verde, un proyecto ESG, Corfo tiene mucho. Corfo tiene un montón de fondos agrícolas, de sostenibilidad, de mujeres, que son muy buenos fondos, pero no es lo único. Yo me iría no solamente a eso, donde pueden buscar información, sino que con asesores que estén en este mundo, que te digan, mira, existen tales y cuales proyectos en tales y cuales regiones, incipientes, o que ya han avanzado un poquito, o que están buscando capital y lo están yendo a buscar afuera, aprovecha de hacerlo acá en Chile. Todas esas cosas, insisto, y no es para vender servicios, pero insisto que hay mucha gente que sabe y que los puede asesorar y los puede ayudar a buscar ese tipo de proyectos. Súper. Oye, y vamos a ir cerrando nuestra conversación y obviamente no podía dejar de preguntarte qué es Newen Capital y cómo funciona. Bien, voy a seguir vendiendo entonces. Oye, No, pero mira, bienvenido. Newen Capital es una sociedad que nace para facilitar la inversión en capital de riesgo, para facilitar la inversión en Venture Capital. Newen Capital tiene un equipo de gente que lleva mucho tiempo en la industria, en análisis, en valorización, en scouting, en screening, como les había dicho. Y tiene un portafolio súper interesante de startups, directamente de inversión en startups. Tiene acuerdos con montones de fondos de Venture Capital, tiene proyectos ESG, proyectos de conservación, y también tiene un Small Private Equity, que son ciertos
emprendimientos o ciertas empresas que partieron como startups y que hoy día están en búsqueda de un crecimiento, una salida, una regionalización, que también están buscando levantamiento de capital o inversión. Eso es lo que hacemos básicamente. Y adicionalmente lo que les comentaba, que nosotros tercerizamos esta estructura de inversión en Venture Capital, que es para aquellos inversionistas que no tienen el tiempo, pero que sí quieren invertir, que descansen en alguien como Newen Capital para que custodie sus inversiones, haga seguimiento, haga el de-risking al final del día y los acompañe como inversionistas en este crecimiento. Eso es básicamente lo que hace Newen Capital. Y bueno, además está decir que están todos invitados a conocernos más, lo que necesiten, en el QR que está en mi contacto para que me llamen. Oye, y yo me gustaría ahí, recordar una de las cosas, dentro de muchas, una de las cosas claves que comentaste, sobre todo en este mundo que está, lo podríamos definir como noticia en desarrollo, y, y que es el que nadie va a querer atacar la industria del emprendimiento. En ese sentido, Venture Capital sí es una muy buena alternativa de inversión, como una forma de tener un activo de resguardo hoy día en un mundo un poquito más enredado. Y el segundo concepto tiene que ver con, para las personas que quieren iniciarse en este mundo del Venture Capital o profundizar en tema de redes, qué mejor que poder hacerlo a través de ingresar a programas con personas que están liderando estos procesos en la industria. Así que desde ya los dejamos invitados para que puedan conocer en forma más profunda nuestros programas de Certificate en Corporate Venturing o Venture Capital. Agradecer profundamente la conversación que tuvimos con Richard, que aparte de ser muy interesante y de mucho contenido, fue muy entretenida. Y dejarlos también invitados a la próxima semana, al día jueves, que tenemos nuestra charla de FENTOP, que sigue estando ahí de la mano del mundo del Venture Capital, que está titulada ¿Por qué emprendimiento ahora? Con Alan Urban, que es ahí especialista en modelos de Design Thinking y de desarrollo de empresas en etapas tempranas, ¿ya? Tremendo. Con esto nosotros nos estamos despidiendo. Richard, de verdad, increíble la conversación, muy agradecido y espero que podamos seguir definitivamente. Te vamos a invitar a profundizar en algunos de los temas que hoy día vimos ahí de manera somera, digamos. Encantado. Muchas gracias a ti, Claudio, y muchas gracias a la Universidad de la Facultad. ¿Ya? Que estén muy bien y nos vemos pronto.